Muy bien, jovencitos. Pueden ingresar, por favor, al chat y poner la palabra presente para poder consignar su asistencia. Listos. Tema fracciones algebraicas, una vez más, ¿no? Vamos a dar inicio a esta clase que tiene que ver bastante con lo aprendido hasta esta parte en este segundo bimestre con factorización, ¿no? Debo recordar que hasta ahora hemos visto el método de factorización por el factor común por agrupación de términos, hemos visto el método de las identidades, el método del ASPA, simple, doble y doble especial, así como el método de los divisores binómicos. ¿Bien? Y tiene que ver porque lo que apunta este tema es primero reconocer que es una fracción algebraica y luego operar fracciones algebraicas, ¿no? Y justamente esto nos va a ayudar más adelante cuando toquemos el tema de ecuaciones fraccionarias. A ver, vamos a ver. Iniciamos. Mapa conceptual. Esto es la descripción esquemática de lo que vamos a ver el día de hoy. Fracciones algebraicas, que es una fracción algebraica, su definición. Tipos de fracciones, luego simplificación de fracciones y operaciones con fracciones. Bien, básicamente la multiplicación y la adición. Veamos, fracción algebraica. ¿Qué es una fracción algebraica? Dice, definición. Una fracción algebraica se define como la división indicada de dos polinomios, n de variable x y d de variable x. Obviamente es numerador y denominador, siendo d de variable x un polinomio no constante. Por favor, no constante. ¿Qué significa eso? ¿A qué llamamos un polinomio no constante, estudiantes de quinto año de secundaria? Abra su micro y participe. ¿Nada? Un valor constante que es... No, que se repite. Ahora un número, los que no son valores variables. No, un No, valor constante. En álgebra, ah, ¿a qué llamamos un número, un numeral. un número? Un valor constante es un valor que no cambia en el tiempo, ¿no? Yo recuerdo a mi mamá, eres un vago, no quieres estudiar, eres una constante en eso. Ahora soy profesor. Bueno, mire usted, una constante es un valor que no cambia. Y en álgebra, un valor constante es un valor numérico. Y si te dicen que siendo el divisor, perdón, discúlpame, el denominador d de x, un polinomio no constante, te están diciendo tácitamente que en una fracción algebraica el denominador jamás de los jamases debe ser un valor numérico, pero sí como mínimo tendría que ser un polinomio de primer grado. A eso se refiere cuando te dicen un polinomio no constante. Forma general de una fracción algebraica: numerador, denominador. No nulo ni constante. Quiere decir que este polinomio, como mínimo, tiene que ser un polinomio de primer grado, ya que los valores constantes sí son polinomios. De grado 0. 5 es un polinomio. De grado 0. ¿Bien? Vemos ejemplos. Mire usted aquí la siguiente expresión, porque no es polinomio. El ser fracción no es polinomio. 3x al cuadrado menos x sobre x menos 2. ¿Quiénes son polinomios? Los elementos que lo forman. El numerador y el denominador son polinomios, pero todo ello no es polinomio. Tenga cuidado, él es un polinomio de grado 2 y él es un polinomio de primer grado. Ve aquí, profe, 5 es un valor constante, claro, pero 5 no es denominador, es numerador, y aquí el denominador es un polinomio de segundo grado. Por lo tanto, entra y encaja en la definición de fracción algebraica. T,
8x menos 5 sobre x. X es mónico y es un monomio. Es un polinomio de primer grado. ¿Sí? Él también es de primer grado. Son polinomios. Entonces, estos son ejemplos de fracciones algebraicas. Una observación. Mire, una fracción algebraica está bien definida o existe si su denominador es distinto, diferente de cero. ¿Sí? Un ejemplo. Mire la siguiente fracción algebraica. 3x cuadrado menos x sobre x menos 2. Esta fracción algebraica estará bien definida si el denominador es distinto de cero. Es decir, x menos 2 es distinto de 0. Por lo tanto, esto implica que x tiene que ser distinto de 0 para que esta fracción esté bien definida. ¿Qué pasa si x vale 0? En el denominador tendría 0 y 0 es un valor constante. Pero además, 0 en el denominador de una fracción nos genera indeterminaciones. Es decir, cualquier valor polinomial o constante sobre 0 no está definido o determinado dentro del conjunto de los números reales. Bien, en ese sentido tenemos que de repente definir bien una fracción algebraica viendo que los denominadores sean distintos de 0. En consecuencia, vamos a tener un primer ejercicio. Mire usted, dice una fracción algebraica 3 sobre x cuadrado menos 5x menos 6. Está definida para x diferente de a y x diferente de b. Calcular el valor de a cuadrado más b cuadrado. Mire usted, según lo que acabamos de ver, una fracción está bien definida si su denominador es distinto de 0. Ojo, numerador, denominador. En este caso, este polinomio de segundo grado tiene que ser diferente de 0. ¿Sí? Para poder mejorar el análisis, lo que vamos a hacer es factorizarlo por un método que ya conocemos, aspa simple. X por x, 6 negativo por 1, aquí tenemos x, menos 6x me da menos 5x, tenemos los factores x menos 6 por x más 1, diferente de 0. ¿Vio? Ahí lo tenemos. En este sentido, debo de indicar que vamos a analizar para que el producto de estas dos cantidades sea distinta de 0, necesariamente x debe ser diferente de 0. ¿Por qué? Porque, perdón, x igual a 6 debe ser distinto de 0. O sea, x no puede valer 6, porque 6 menos 6 es 0. ¿Ven? Y contradice esta relación. X no puede ser 6. X más 1. X no podrá ser menos 1. Y con ello ya tenemos las restricciones para el denominador de esta fracción y se define para estos valores. O sea, observo y comparo. Mire aquí. X tiene que ser distinto de A y X tiene que ser distinto de B. Claro, usted me puede decir, profe, A puede valer 6 o menos 1 y B puede valer 6 o menos 1. Claro, porque no establezco una relación indicada y te digo si A es mayor que B. ¿Se da cuenta? Pero como me piden A cuadrado más B cuadrado, y usted sabe que toda cantidad elevada al cuadrado jamás es negativo, por lo tanto puedo afirmar como forma práctica que A puede valer 6 y B puede valer 1 negativo. En consecuencia, a cuadrado más b cuadrado aquí tendría 36 y 1 sería 37. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Muy bien, continuamos. El silencio ha hablado. Clases de fracciones. Fracción propia. Dentro del curso de aritmética ustedes han visto este tema, ¿cierto? ¿Y qué diferencia la aritmética del álgebra? Que la aritmética estudia a las cantidades en su forma concreta, mientras que el álgebra estudia a las cantidades y sus operaciones en la forma más general posible. Para ello usamos las variables y las constantes y clasificamos expresiones algebraicas y no algebraicas. ¿Se dan cuenta? En este sentido, cuando hablamos de fracción propia o impropia dentro de la aritmética, ¿sí? Decimos que una fracción es propia cuando, ¿alguien me puede decir? Abra el micro y conteste. ¿No les enseñaron? Cuando el numerador es menor que el denominador. Exacto. De tantos estudiantes, uno nomás estudia y el resto
¿Cómo se va a llamar su profesión? Café. ¿No? 5 años fingiendo estudiar. Imagínense. A ver, vean. En este caso, cuando hablamos de polinomios dentro del álgebra, ya que decimos que el álgebra es la parte de las matemáticas que estudia a las cantidades en su forma más general posible, ya no se va a poder hablar de valores concretos. Por lo tanto, para nosotros, dentro del curso de álgebra, una fracción propia es aquella donde el grado de un polinomio es el atributo que se le da a este debido al valor que tiene el exponente que afecta a la variable de alguna forma o medida. En este sentido, dice, es aquella donde el grado del numerador es menor que el grado del denominador. Ejemplos. 2 sobre x al cuadrado más 1. ¿Es fracción algebraica? Sí. El numerador es un polinomio de grado 0 y el denominador es de segundo grado. Es una fracción propia. ¿Ve usted aquí? El numerador es un polinomio de grado 2, mientras que el denominador es un polinomio de grado 3, fracción propia. Y lo mismo aquí. El numerador es un polinomio de grado 5, mientras que el denominador es un polinomio de grado 7. Ahora, hablamos de fracción impropia. ¿Sí? En las fracciones impropias era cuando el numerador es mayor que el denominador en una fracción aritmética. Pero como hablamos de fracciones algebraicas que están formadas por polinomios, entonces tenemos que referirnos a un atributo particular del polinomio. Y es en ese sentido que una fracción impropia dentro del álgebra será primero una fracción algebraica donde el grado del numerador es mayor o igual, ojo, mayor o igual que el grado del denominador. Ejemplo, 3x cuadrado sobre x cuadrado más 1. Profe, ambos son de segundo grado, claro. El grado del numerador es mayor o igual, cualquiera de las dos posibilidades. O es mayor o es igual. En este caso son iguales. Esto es una fracción impropia. Esta fracción algebraica, exponente 4, grado 1. El grado del numerador es mayor que el grado del denominador. Y lo mismo aquí. ¿Ven? ¿Qué sigue? Fracción irreductible. ¿Qué era una fracción irreductible en aritmética básica y elemental? Que no se puede reducir más. Que no se puede reducir, que no se puede simplificar, o que el numerador y el denominador eran, complete la frase, Primos entre sí. Primos entre sí. primos entre sí. Me acuerdo de la gaseosa, Pepsi, ¿no? En aritmética decimos que una fracción es irreductible cuando el numerador y el denominador entre sí son primos entre sí. En este caso, ese mismo criterio vamos a usar, pero ahora no vamos a hablar de valores concretos, sino una fracción es irreductible, dice, es aquella fracción en que los términos de la misma, cuando dice los términos de la misma, obviamente se refiere al numerador y denominador de la fracción. Son primos entre sí. ¿Bien? Y es lo mismo que la aritmética, sino que aquí el concepto se va o se asocia a una característica propia de los elementos que me forman la fracción, en este caso, polinomios. Y hablamos de grados. ¿Bien? Conexión inestable. Muy bien. Los vicios de la tecnología, las falencias. Bien, ¿me están escuchando claro, jovencitos? Confírmenme con voz. Sí, profesor, sí se escucha. Excelente, gracias. Ejemplo, mire usted, 3x menos 2 y x al cuadrado menos 9. Mucho cuidado, cuando te digo que tanto el numerador y el denominador deben ser primos entre sí, es porque entre ellos dos no hay factores en común. Otra cosa muy distinta es que él sea un polinomio primo y el primo. Él no es primo, porque x al cuadrado menos 9 se puede factorizar por identidades. Eso es x más 3 por x menos 3. Pero arriba en el numerador tú tienes 3x menos 2 y es primo. O sea, una cosa es que él y él tienen que ser primos entre sí. No tienen factores en común. Aquí.
X al cuadrado más X más 1 y 2X más 1 también son primos entre sí. Recontra primos porque al ser de primer grado y sus coeficientes primos entre sí y ser distintos, también es una fracción irreductible. Y a partir de aquí entra este criterio para poder reducir fracciones. Primero, debemos encontrar, lo único que vamos a poder simplificar o reducir en las fracciones es cuando tanto el numerador y el denominador tengan factores en común. ¿Bien? En ese sentido voy a dar vuelta a la página y vamos a ver algo básico y elemental. Fracciones homogéneas son aquellas fracciones algebraicas cuyos denominadores son iguales. Es decir, ahí está, homogéneas. ¿Sí? Las tres fracciones algebraicas tienen el mismo denominador. Fracciones heterogéneas son aquellas fracciones cuando las fracciones, o al menos dos de un grupo de fracciones, tienen el denominador diferente. Ejemplito, mire, dos fracciones algebraicas, sus denominadores son dos polinomios distintos. Por lo tanto, son fracciones heterogéneas. ¿Bien? Simplificación de fracciones, y entramos ya a la parte álgida puntual del tema, ¿no? Donde vamos a utilizar todos esos criterios que hemos visto para poder aplicarlo. Dice, es el proceso mediante el cual se obtiene una fracción equivalente a una fracción dada, indicada, determinada en un principio o inicio, a través de la eliminación de factores comunes en los términos de dicha fracción, a través de la eliminación de factores comunes tanto en el numerador y denominador de dicha fracción. Bien, para simplificar una fracción debemos seguir los siguientes pasos. Primero, en caso de no estar factorizados, se refiere al numerador y denominador, realizar dicho procedimiento en los términos de la fracción. O sea, si tú tienes el numerador y denominador que se pueden factorizar en una fracción algebraica, antes de simplificar, se tiene que factorizar. Bien, siguiente paso. Dice, eliminar los factores comunes en ambos términos. Si no tienen, entonces la fracción no se podrá reducir y estaríamos frente a una fracción irreductible. Ejemplo, mire aquí, simplifique. ¿Qué vas a simplificar? X elevado al cuadrado menos X menos 6 sobre X al cuadrado menos 9. Obviamente el numerador es un polinomio de segundo grado y si se puede refactorizar se hará por el método del aspa simple. El denominador es un polinomio característico de segundo grado que se puede factorizar a través del método de la diferencia de cuadrados. Sí, mira, factorizamos el numerador y el denominador y tienes esto. Profe, ¿cómo salió eso? Mire usted por acá. Aquí. ¿Sí? X cuadrado menos X menos 6, ¿a qué es igual? Aspa simple, X por X, X al cuadrado. Sí, él sería 3 negativo por 2. ¿Cuánto tengo? 2X menos 3X me da X. Es decir, obtengo X menos 3 por X más 2. Por aquí. Este polinomio característico es X al cuadrado menos 3 al cuadrado. Y la palabra característica se utiliza en función a la propiedad que tiene de llamar nuestra atención debido a los conocimientos adquiridos previamente en el tema de productos notables. ¿Sí? Aquí tendría X más 3 por X menos 3. Bien. Y hecho eso, ahí está lo que se ha mostrado en el PPT. Te vas y te vas. ¿Qué me queda? Cancelando me quedaría la siguiente fracción. X más 2, aquí, sobre X más 3. ¿Se dio cuenta? Preguntas, muchachos. ¿Preguntas? Profe, ¿qué ha tomado que habla rápido? Nada, estoy apurado porque el tiempo es corto. Mire usted, seguimos. Ahora nos vamos a un primer ejercicio. Preste usted atención.
Simplifique la siguiente fracción algebraica e indique la suma del numerador y denominador. Mire, vamos a factorizar primero el numerador por aspa simple. Ahí está. 3x cuadrado más 3x menos 10. Aquí, 3x por x. Este otro término sería, a ver, ¿cómo sería? 2 negativo por 5. Por aquí, 15x. Por acá, menos 2x. ¿Bien? Sumamos. Menos 2x más 15x me da 13x. Verifica. Por lo tanto, este polinomio se puede expresar como este otro polinomio equivalente ya factorizado. Bien, seguimos. En el denominador, x cuadrado más 2x menos 15, ahí lo tenemos. Factorizamos x por x y aquí tendríamos 3 negativo por 5 positivo. Aquí tenemos 5x, por aquí tenemos menos 3x, sumamos, me da 2 veces x y verifica el aspa. Por lo tanto, x cuadrado más 2x menos 15 es equivalente a x menos 3 por x más 5. Factorizados el numerador y denominador, esta fracción se va a obtener reemplazando dichos valores. Mire usted, ahí está la fracción y lo que hemos reemplazado. ¿Sí? Sus equivalentes. Por lo tanto, ¿qué observamos? Que aquí x más 5 y x más 5 se van a cancelar. ¿Qué nos queda? ¿Ve? Y a mí me están pidiendo, él es el numerador y él es el denominador. La suma del numerador y el denominador, 3x menos 2 más x menos 3. Operando me da 4x menos 5. Y lo pongo de rojo para resaltar que eso es la respuesta. ¿Preguntas? Seguimos. Adición y sustracción de fracciones. Primero, si son homogéneas. Un esquema nada más. Si yo tengo dos fracciones homogéneas, quiere decir que el denominador es el mismo. Por lo tanto, coloco una fracción equivalente donde el denominador es el mismo y sumo los numeradores de dichas fracciones homogéneas. Ejemplo. Y seguramente alguien me va a decir, profe, no son homogéneas. ¿Son homogéneas? A simple vista no lo son, porque el paso previo para poder operar y establecer este tipo de relaciones entre fracciones, debemos de simplificar previamente las fracciones. Mire usted aquí, factor común, 2 veces x. Diferencia de cuadrados, aspa simple, ¿sí? Factorizando los términos de las fracciones, llegamos a esta expresión, ¿sí? Mire, ¿quién se cancela? Ve usted aquí, x menos 5 con x menos 5. Por aquí, x más 5 por x más 5. Disculpe usted, me emocioné. Sí. El lápiz está fallando. X más 1, x más 1. ¿Qué nos quedó? El mismo denominador. Ahora sí, tenemos esto. ¿Ven? Ahora podemos aplicar el criterio de fracciones homogéneas. Sumamos el numerador y ponemos el mismo denominador. ¿Vio? Se factorizó 3. Con él se cancelan y finalmente toda esta expresión se redujo simplemente a 3. Siguiente ejemplito. Dice, luego de resolver esta expresión, halla el valor de 22 veces g. Factorizando el numerador y denominador de ambas fracciones, tendríamos este equivalente. Ya no lo hago el paso a paso porque es aspa simple, ¿no? Te lo dejo como práctica, ¿no? Para que practiques viendo el video en Blee Learning, seguramente le das pausa y verificas. Bien, ¿quién se va? Vamos a ver. Miren, te vas y te vas. Por aquí, te vas y te vas. Mira, era un trinomio cuadrado perfecto. ¿Sí? Listo. Queda esta expresión.
ahora sí podemos hablar de fracciones homogéneas. Mismo denominador, sumo los numeradores. 2x más 6 sobre x más 3, factorizo 2. Queda x más 3 arriba, x más 3 abajo, se cancelan y finalmente me queda que g es igual a 2. Pero no le piden g, ¿qué le piden? 22 veces g. Multiplico a él y a él por 22 y 22 veces g será 44. Y ello sería nuestra respuesta. ¿Sí? ¿Preguntas? Muy bien. Fracciones heterogéneas. ¿Qué hacemos? El por él, más menos, el por él, sobre el por él. ¿Sí? Lo que le llamamos la corbatita, ¿no? Mire, ahí está. Reduzca esta expresión. El por él. Aquí, siguiendo este, el por él más el por él sobre el por él. Ahí está. Mire. ¿Y por qué lo pinto de rojito? ¿Usted recuerda lo siguiente? Dicen que recordar es volver a vivir. Triangulito más 1 por triangulito cuadrado menos triangulito más 1. ¿A qué es iguales? ¿Nadie? Productos notables, señores. No. No me cargan. Suma de cubos. Profe, y si aquí es menos, aquí será más. Aquí menos. El suma de cubos. El diferencia de cubos. Y el, ¿alguien me puede decir qué le hacemos a él? ¿Argan? Identidad trinómica de Argand. ¿Sí? Por eso les dije, estudie. Todo es una secuencia. Y lo que hemos aprendido lo vamos a utilizar. Por ejemplo, si en un eventual examen a usted le llega esto, de seguro que si no sabe, se queda ahí. O lo que le va a pasar es que va a tener que aplicar ¿qué cosa? Distributiva, distributiva y con ley de signos, donde cabe la posibilidad que se equivoque en un signo y pierda. ¿Vio? Veamos. Desarrollando los productos suma y diferencia de cubos y Argand, tendríamos x al cubo más 1 menos, como es menos, esto es x al cubo menos 1, pero como es menos, aquí cambio de signo. Y él, según la identidad trinómica de Argand, es él. ¿Quién se va? X cubo menos x cubo. Luego nos queda esta expresión. ¿Sí? Es la expresión que finalmente nos queda al reducir estas fracciones heterogéneas. Tu formulario cerca a tu mesa para que lo tengas. Sí, uno habla y nadie hace nada, ¿no? El ministerio habla maravillas de la educación, pero yo soy un convencido que aquel que va a aprender, ¿sí? Aquellos que aprenden y llegan lejos son aquellos que tienen las ganas de aprender. No existe buen profesor. Existe un profesor y existe un estudiante con ganas de aprender. Aquel que no quiere aprender, te pueden poner el mejor profesor del mundo. Pero si no tienes la intención de querer aprender, no vas a aprender. Para aprender hay que querer. Ya tengo casi 28 años como profesor. Soy tío yo. Jovencito empecé. ¿28? No. 29 años como profesor. Más o menos 40 kilos atrás. Con mi cabello largo, mi cola y en la academia. Yo empecé en las academias. Mire, jovencito. Seguimos. Ejercicio. 4. Simplifique la fracción a colores para llamar tu atención. P es una fracción. Todo esto y todo esto son dos elementos. Numerador, denominador.
el por él más el por él sobre el por él. Aquí, el por él menos el por él sobre el por él. Ahí está, aplicamos eso. ¿Ve? Operando el numerador y denominador, ¿qué es lo que tenemos? A más B por A más B cuadrado, más A menos B por A menos B al cuadrado, sobre A menos B por A más B. Profe, el orden de los factores no altera el producto. Haciendo lo propio en el denominador, llegamos a ello. ¿Qué debes de recordar? Mírame. De aquí, un pasito. Él con él se cancelan. Y te queda él sobre él. ¿Sí? ¿Te trae recuerdos él? ¿Alguien me dice? Claro. A cuadrado, A más B al cuadrado más A menos B al cuadrado es 2 veces A cuadrado más B al cuadrado. Y A más B al cuadrado menos A menos B al cuadrado es 4 veces AB. Bien, P sería igual a esta expresión. Simplificando 2 arriba y 2 abajo, finalmente toda esta fracción se ha reducido a esto. ¿Vio? Productos notables. La identidad de Legendre. Seguimos y ya tenemos poco tiempo. Producto de fracciones. ¿Sí? Producto. Cuando tenemos el producto de dos fracciones, se multiplica numerador con numerador y denominador con denominador. ¿Sí? Ejercicio. Mire, esta expresión, profe, de grado 3, no te asustes. X cubo más 7x cuadrado más 12x, factor común es x. Aquí se factoriza primero por factor común, luego aspa simple. Aspa simple, factor común 5x. Aspa simple. ¿Qué tenemos? Esa expresión. Dos fracciones que se están multiplicando. ¿Sí? Mira, él con él. ¿Vio? Numerador con numerador, denominador con denominador. Vamos a ver. Mire. Multiplicamos numerador con numerador, denominador con denominador. Y luego se revela mi... Ay. Luego te decía... Disculpen. Ya. X más 4, X más 4. ¿Sí? X más 9, X más 9. X más 3, X más 3. Un X arriba, un X abajo. ¿Qué te quedó? Te quedó... Ahí pasó todo, ¿no? X menos 3 sobre 5. Simplificado. Pero ¿cuál es el paso previo? Factorizar los numeradores y denominadores. Teorema. Dice, si la fracción, tienes una fracción de este tipo, ¿qué te dice? Toma un valor constante, es decir, no depende de las variables, entonces, ¿qué se cumple? Si yo opero esto, primero, tanto el numerador y el denominador tienen que ser polinomios del mismo grado y de las mismas variables. Si pasa eso, los términos semejantes, sus coeficientes, deben guardar esta proporción. Si es que este polinomio se reduce a un polinomio constante. Ejemplo, mire esta fracción. Te dicen que se reduce a un polinomio constante. Por lo tanto, ¿qué se debe cumplir? Si yo digo que esto se reduce a un polinomio constante, que m sobre 4 es a menos 12 sobre 6, según lo visto. Términos semejantes, ¿ven? Y por lo tanto, de aquí tendría que m vale 8. Muy bien, señores, disculpen el apuro. ¿Sí? Y de esta manera llegamos al final de la exposición del